más cordial bienvenida a este simposio 49 en el JALA México 2020 con el nombre Nuevos Territorios de la Memoria, representaciones identitarias frente a las crisis medioambientales. Nuestro programa está organizado en 2 sesiones, tenemos ponencias muy interesantes y en este sentido pues empezaríamos con nuestra primera sesión con ponencias de, bueno, digo los títulos: Paraguay-Brasil, fronteras, territorios y pensamiento crítico, de Aníbal Orue Pozo. También tenemos la ponencia Espacios híbridos, memoria individual y colectiva en crónicas sobre medio ambiente, de Liliana Guadalupe Chávez Díaz. Y también, bueno, la ponencia Un futuro sin memoria, el fin de la ciudad en el año del desierto, de Pedro Mayral, de Lucía Pi Cholula. Y bueno, en este sentido ya nada más quiero recordarles que pues tienen disponible el compartir pantalla en caso de que quieran presentar algún archivo. Y bueno, en este sentido doy el resumen curricular de Aníbal Orue Pozo. Hizo, bueno, el máster y el PhD en comunicación en la New School for Social Research en la Universidad Autónoma de Asunción. Es postdoctor en comunicación y estudios de frontera en la Universidad Nacional de Córdoba. Docente del curso de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este en Paraguay y del programa disciplinario en estudios latinoamericanos de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Es investigador en relaciones bilaterales Paraguay-Brasil y en procesos de construcción sociocultural de las fronteras entre ambos países. Entonces, bueno, su ponencia, digamos que es central en su trabajo y pues le damos la más cordial bienvenida y estamos muy gustosos de contar con su participación. Adelante. Okay. Gracias, ya comienzo así directo, entrada, sin problema. Sí. Ok, bueno, les saludo a todas y todos, por lo menos aquí estoy. Voy a tratar de compartir para ubicarles en esta región de Sudamérica, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Vamos a ver si podemos aumentar un poco esto. No, ya no puedo. Bueno, pero para ubicarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy en este momento en la frontera entre Paraguay y Brasil? Soy docente de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Una universidad que trata de, por lo menos, incluir a toda América Latina. Está en Brasil, es una universidad del sistema educacional brasilero, en el cual, por decir más o menos el 30% de los estudiantes y el 30% de docentes no son brasileros. En mi caso, yo soy paraguayo, atravesé la frontera, estaba a un lado de la frontera, que es Ciudad del Este, atravesé la frontera para dar clases en UNILA. Bueno, esta es una investigación que la llevamos entre 3 colegas de la universidad, del Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura y Antropología. Comenzamos un año atrás, y son 3 años de investigación, sobre las fronteras Paraguay-Brasil y sus construcciones socioculturales. Como lo comenté, estamos en esta región de América del Sur. Es una frontera, el campo de investigación es una frontera seca entre Paraguay y Brasil, que está al nordeste de Paraguay y al noroeste del caso brasilero, ¿no? Bueno, estas fronteras en realidad están pensadas, y la propuesta que estamos tratando de desarrollar es no tenemos
toda la gran parte de la bibliografía que cuando comenzamos a trabajar sobre esto, comenzaban a trabajar es las fronteras como un espacio o delictivo o como un espacio de seguridad nacional o como un espacio de intensos tráficos ilegales, ¿no? Entonces, tratamos de, en la medida de estar en ese territorio, en ese espacio y en esas ciudades fronterizas, nos encontramos con una realidad totalmente diferente a la que inicialmente imaginábamos y tratamos de alguna manera, huir un poco y tratar de abordar esos sujetos que están haciendo esos intercambios diarios entre ciudades de una forma un poco diferente. Solamente una consulta para situarme. ¿Cuánto tiempo lo tengo? Tiene 15 minutos. Ok. Daniel, ¿estás marcando el tiempo? Sí. Para que reciba una señal de alguna manera. Exacto, ¿Sí? exacto. Eso me estaba tratando de... Ajá, Daniel le daría la señal de que se acaba el tiempo. Ok, gracias. Bueno, entonces, existe un abigarrado tránsito cultural entre esas dos fronteras, sujetos que atraviesan diariamente estos territorios sociales, ¿no? Entonces, esta experiencia es de un proyecto de investigación centrada en UNILA, en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que propone inicialmente analizar y estudiar esas fronteras, esas construcciones socioculturales de las fronteras Paraguay-Brasil, en ese amplio espectro, ¿no? Vimos que hay aproximadamente 1.370 kilómetros de frontera entre Paraguay y Brasil. Existen algunas separaciones geográficas de ríos, y en otras son fronteras secas, como el caso que estoy presentando ahora entre estas ciudades de Pedro Juan Caballero y Punta Porá, Brasil. Para situarnos, están un poco al norte de donde nosotros estamos hoy, la universidad está sentada en Foz de Iguazú, que es frontera con Paraguay y Ciudad del Este. Es un lugar de triple frontera donde convergen Foz de Iguazú, Brasil, Puerto Iguazú, Argentina, y Ciudad del Este, Paraguay. Entonces, nuestra investigación está un poco más arriba, unos 300 kilómetros de ese lugar, que es ya una frontera seca entre ambos países, ¿no? Paraguay y Brasil. Bueno, partimos de dos situaciones. Una es que cuando comenzamos ese proyecto de investigación, pensamos inicialmente en algo sumamente institucional. Entonces pensamos en recurrir a autoridades, recurrir a otras fuentes institucionales, medios de comunicación, actividades culturales, teatro, cine, etcétera, para tratar de hacer ese levantamiento inicial. Al llegar al territorio también nos dimos cuenta que hay un flujo tan diverso y tan variado que en realidad las cuestiones institucionales constituyen un aspecto de ese flujo. Entonces, pensamos un poco a partir de Falsborda y de Juan Díaz Bordenave, Juan Díaz Bordenave, que tiene el método del arco, que a partir de la realidad para la teoría y luego volver a la realidad, y lo de Falsborda, que de alguna manera nos invita a desarrollar lo que está por debajo, lo que está por atrás, o lo que está totalmente al margen de lo institucional. Entonces pensamos eso, y comenzamos nuestras entrevistas con nuestros sujetos, y nos dimos cuenta de cómo estaban construidos esas fronteras y cómo las narrativas también, que uno lo está internalizando, construyen esas fronteras al mismo tiempo. Para esta presentación y para un texto también que se está desarrollando para publicación, tratado con los sujetos, con las personas, entrar con algunos seudónimos, ¿no? Entonces, por alguna razón que en este momento no puedo imaginar cuál, la estoy denominando con el nombre de la flora de la región. Entonces, una de ellas es Tayud, que es un árbol, es un lapacho florido que tiene diversos
es una persona que vive en la ciudad de Punta Porá, que es en Brasil, que está enfrente de Pedro Juan Caballero, que es Paraguay. Vive hace 30 años en un barrio y es como si fuera un gueto de Paraguay en ese barrio que está alejado del centro, un gueto de Paraguay. Vive, convive, conversa, tiene su comercio también en la casa, y toda la relación de ella se da como si fuera que continúa viviendo en Paraguay, siendo que hace 30 años aproximadamente vive en Brasil. Es decir, ella está en Brasil, pero vive Paraguay. No sé si están, por lo menos las láminas están bien, está consiguiendo ver, algo así. No hay problema con eso. No, es claro, sí se ve muy bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, Gracias. Bueno, entonces, hemos hecho algunas entrevistas con esas personas. Una de esas personas está allí, que vive alejado del barrio, ya en Punta Porá, que es la ciudad brasilera, diría unos 5 o 10 kilómetros del centro, y como un gueto de Paraguay, reproduce Paraguay en ese lugar. Y esa es, en la medida que fuimos avanzando, ese es el caso de otras personas, el caso de Cedro también, que es un productor cultural que él ya vive en Paraguay, pero vive a escasos metros, creo que son 50, 100 metros de la frontera para el lado brasilero, y también convive con ambas ciudades. Es productor cultural, es gestor cultural en ambas ciudades. El caso de Yerba Mate también, que trabaja en políticas públicas en Brasil. Su padre es brasilero, su madre es paraguaya. Él se crió hablando guaraní, que es la lengua originaria de Paraguay. Se crió hablando guaraní, por un lado, por el lado de su madre, y hablando también portugués por el lado de su padre, ¿no? Entonces, en esas fronteras conviven no solamente personas, sino también 3 lenguas. El caso del guaraní, que es la lengua originaria de Paraguay, el español y el portugués, ¿no? Cuando comenzamos de alguna manera, a profundizar esas relaciones entre esos sujetos con los cuales estábamos conviviendo en ese momento, nos comenzamos a tener presente que en el caso de esta persona que está en la parte de políticas públicas en el Brasil, pero su padre es brasilero, su madre paraguaya, inicialmente hablaba guaraní y portugués. El castellano el español no era una lengua una lengua materna, diríamos, ¿no? Tenemos también el caso de Uraputá, que es otra flora, que es un sistema algo paradojal también, que trabaja en el sistema educativo brasilero, pero toda su relación familiar está al otro lado, en Paraguay. Y vive y convive en ese tránsito diario entre esas ciudades, ¿verdad? Y también hay algo sumamente fuerte en esos discursos y en esas narrativas que con estos sujetos se comenzaron a construir, cuando salta el elemento de una historia que tiene 150 años, que es la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay por un lado, Brasil, Uruguay y Argentina, que fue una guerra que se desarrolló a mitad del siglo XIX, que fue una de las mayores guerras en el continente americano, entre 1864 y 1870, que prácticamente diezmó a la población paraguaya y partió en 3 el territorio paraguayo, ¿no? Esa memoria, y para tratar de ilustrarlo, está exactamente la guerra, concluye en el lugar, a 50 kilómetros del lugar de esa investigación, ¿no? De esa ciudad, en el lado paraguayo. Y el imaginario de esa guerra está tan presente que ambas narrativas, en ambos lados, tanto de parte de brasileros o brasileras como de paraguayos y paraguayas, la presencia de ese imaginario es muy fuerte. Y existe una narrativa asociada a eso, a esa situación. ¿Por qué? Porque en realidad
a escasos 50 kilómetros, como había mencionado, está el lugar donde culmina esa guerra. El ejército brasileño directamente derrota al paraguayo, asesina, mata a Francisco Solano López, que en ese momento era el conductor militar, pero también existe otro elemento simbólico sumamente interesante, que es el lugar sagrado de un grupo guaraní, que son los Paitaluterá. Es el cerro donde comienza y se inicia el mundo. O sea, son dos situaciones. Por un lado, para los paraguayos la hecatombe, que de las cenizas se levanta el Paraguay, pero también desde la narrativa guaraní, que es fuerte y es prácticamente constitutivo del ser paraguayo, está uno de los cerros, que es Yesucaba Vendá, que es el lugar donde se inicia el mundo para uno de los 5 grupos guaraní, que son los Paitaluterá. Vamos a pasar. Entonces, lo que tenemos presente, el caso de todos nuestros sujetos con los cuales trabajamos, viven y nacieron en esas ciudades, o en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, o en la ciudad brasilera de Punta Porá. Ambos conviven y tienen todas sus relaciones familiares en ese cruce. Y solamente 2 personas, dos de esos sujetos los cuales participamos, no son originarios de ese lugar, pero llegan y están conviviendo hace más o menos 50 años en esa región, ¿no? Y esa narrativa que le había hablado de esa guerra, o sea, ese pasado, surge como una necesidad, y para ambos, de una necesidad de curar o de alguna manera sanar esa herida, que está presente en todos lados, en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que pudimos observar también? Que como todo espacio de frontera, también es un espacio donde la violencia, el narcotráfico y los tráficos de diversos tipos de mercadería también están presentes, ¿no? Es un espacio de la violencia también, sin duda, pero esas características de una frontera delictiva, para aquellos que viven en las ciudades, es como si fuera algo paralelo, algo que está por los bordes, algo que no les incumbe directamente, en el sentido de que ellos no están afectados por eso, salvo paralelamente. Los afectan sí en el sentido que en la medida que el narcotráfico interfiere en la vida de esa cotidianidad, eso interfiere, pero perfectamente organizan su vida, organizan su cotidiano de esa forma. Está una cuestión que es importante. ¿Cómo? Adelante, Aníbal. Ya. Me van diciendo los tiempos, que así voy controlando, ¿está? Estoy más fuerte y más. Ok. En ambos cruces también es importante esa reconfiguración o resimbolización de qué es lo legal y qué es lo ilegal. Si tenemos en términos del Estado-Nación, el Estado-Nación fija lo que es legal en esos cruces. Sin embargo, esa población que transita redefine lo que es legal y lo que es ilegal. Tanto es así que algunas necesidades que aquellos que habitan una ciudad paraguaya con relación a la ciudad brasileña lo necesitan, cruzan la frontera, ni existe frontera, solamente una línea divisoria, ¿no? Cruzan y lo compran y lo llevan a su respectiva ciudad. Si van a reformar su casa, probablemente el cemento es más barato en el lado brasilero, ellos están en Paraguay, cruzan al lado de Brasil, compran el cemento y lo llevan al lado paraguayo y viceversa. Siendo que para un Estado nacional eso es contrabando, eso es ilegal. Sin embargo, para la reconfiguración de estas personas eso es totalmente, no es ni legal ni ilegal, sino totalmente cotidiano, está integrado en parte en sus prácticas diarias, ¿no? Tenemos datos también en términos históricos. Esta región comienza la tensión entre Brasil y Paraguay ya de 500 años atrás, cuando en 1494 viene la primera división de Tordesillas, ¿no? Y el imperio portugués y el imperio español se dividen en esos territorios ocupados. Entonces, una parte de justamente esa frontera está en esa línea divisoria de Tordesillas, imaginen, 1494,
y esos territorios recién se van redefiniendo a partir de la finalización de esa guerra en 1870. Ahí se marcan los límites, se define nuevamente lo que es esa frontera, porque hasta 1870 esos límites estaban totalmente difusos, las personas vivían, convivían ahí, pero estaban totalmente difusos. Y esa, en general, toda esa región es una gran región y es una gran comarca guaraní. Y de esto retomamos el trabajo de una colega, juntamente con una estudiante también en nuestro curso, en el cual proponen esa idea de una gran comarca guaraní. O sea, toda esa región, prácticamente del Mato Grosso, un poquito más allá del lugar donde estamos estudiando, toda la parte Paraguay y el sur de Brasil como una gran comarca guaraní, en el cual hoy podríamos ver y podríamos sentir que en realidad esa construcción histórica y esa división de esos territorios entre Brasil, entre el imperio portugués y el imperio español, posteriormente entre Paraguay y Brasil a partir de la finalización de esa guerra, que en 1870, cuando se fijan los límites, hoy está presente, está viva. Muchas de esas cruces o esos intercambios continúan como si esas ciudades, como si en ese lugar no existiera el Estado-Nación. Bueno, a partir de ese momento, a partir de esa experiencia y de esos intercambios de flujos, pensamos que existe un pensamiento propio asociado al territorio, un pensamiento en el cual las personas de ese territorio ven como una cuestión, inclusive como tensionado con el Estado-Nación y tensionado con el pensamiento occidental, en el cual las identidades también se redefinen. Hay paraguayos que tienen identidades brasileras, en el sentido de identidades, cédula de identidad o algún tipo de pertenencia a un Estado-Nación brasilero. Sin embargo, son paraguayos. ¿Por qué? Porque la pertenencia o el tener ese certificado de ser brasilero lo permite estudiar en el Brasil. Lo permite muchas veces tener acceso también al sistema de salud y educativo brasilero, pero en realidad ellos son paraguayos. Entonces, se redefine nuevamente la cuestión identitaria, se redefinen la cuestión del Estado Nacional, lo legal y lo ilegal, y las narrativas que surgen van totalmente paralelas a esa gran forma, o por lo menos ese gran imaginario que nos quieren, y que estuvo muy desarrollado, por lo menos hasta 5 o 10 años atrás, de las fronteras como espacio de lo ilegal, como espacio de los tránsitos delictivos, como espacio de los grandes tráficos ilegales, ¿no? Creo que las fronteras pueden ser redefinidas, repensadas desde esa perspectiva de los habitantes, de las personas que viven, habitan y están en esos lugares, y eso redefine y nos da una imaginaria totalmente diferente. Bueno, eso. Muchas gracias por escucharme compartir algo de eso. Y quedo por aquí entonces. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Aníbal. Ya vamos a tener oportunidad en la parte de la discusión para comentar pues los aspectos tan interesantes de tu ponencia. Y bueno, en este sentido, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Antes de presentar a nuestra siguiente ponente, bueno, nada más recuerdo que en caso de que presenten, vamos a estar al pendiente por medio del chat privado para no interrumpir las ponencias y ahí, digamos, marcar un poco el tiempo. Presento a Liliana Chávez Díaz. Ella es doctora en español, PhD Spanish por la Universidad de Cambridge, con especialidad en literatura latinoamericana contemporánea. Sus temas de interés son la relación entre periodismo y literatura, cultura visual, crónica y escritura de mujeres. Su tesis doctoral sobre narrativas documentales en América Latina será publicada el próximo año por la editorial Bloomsbury. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2018 ha sido investigadora postdoctoral con ACID en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, con un proyecto sobre literatura de viajes de mujeres latinoamericanas.
También ha sido periodista cultural y medioambiental en diversos medios impresos y digitales. Adelante, Liliana. Hola, buenos días. Pues, mucho gusto de conocer a los que no conocía, bueno, no digo en persona, pero en video al menos, virtualmente. Y a los que ya conocía, me da gusto volverlos a ver, aunque sea por aquí. Voy a compartir pantalla ahora con una presentación. Bueno, espacios híbridos, memoria individual y colectiva en crónicas sobre medio ambiente. Si bien aún existe poca investigación sobre las mediaciones literarias en relación al calentamiento global antropogénico, es aún menos probable encontrarse con acercamientos sobre esto en corpus de no ficción latinoamericana. Por lo tanto, en esta ponencia propongo examinar narrativas basadas en la práctica de la investigación social, etnográfica y periodística, sobre todo, escritas en primera persona del singular o plural, en espacios específicos que se vuelven zonas de encuentro o confluencia de historias colectivas. Me enfocaré sobre todo a analizar las estrategias discursivas de crónicas o narrativas latinoamericanas cuyos formatos de publicación están marcando nuevas tendencias para géneros híbridos de no ficción, como el reportaje o las narrativas documentales y la crónica. Primero voy a analizar el libro de crónicas sobre el efecto del cambio climático en distintas comunidades del mundo. Aquí están las dos obras. Contra el cambio de 2010 del argentino Martín Caparrós, y también el proyecto colectivo transmedia Los Desterrados del Chaco del 2017, creado por periodistas del medio El Surtidor en Paraguay. La intención es contrastar distintas formas de construcción y o preservación de identidades individuales y colectivas en espacios específicos frente a los desafíos que representan las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en un contexto globalizado. Bueno, voy a empezar con Contra el Cambio. Publicado en Barcelona en 2010, Contra el Cambio está compuesto por un conjunto de 10 crónicas escritas en primera persona de un narrador autorreferencial que trazan los efectos del cambio climático en pequeñas comunidades del Amazonas, Nigeria, Níger, Rabat, Sydney, Manila, Isla Zaragoza, Majuro, Hawái y Nueva Orleans. El libro está basado en las notas del viaje que el autor tomó mientras trabajaba como reportero para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una versión editada y en tercera persona de estas historias fue publicada, aunque sin firma del autor. Como pueden ver, ahí señalé donde aparece él, como en los créditos, en letras muy pequeñas, él no firma estos textos. Bueno, este era un reporte que se hizo en la ONU con miras a dar información oficial para la Conferencia de Cambio Climático de la ONU del 2009. Y también participó en otra serie durante esos años en varios reportes de la ONU. De estos reportes del trabajo que hizo con la ONU, Martín Caparrós también publicó eventualmente otros 2 libros que yo los consideraría parte de la trilogía sobre medio ambiente, crónicas de medio ambiente. Es Una Luna del 2009 y después El Hambre del 2014, que es el libro que internacionalmente más ha llamado la atención. Es el primero de Caparrós y creo que el único hasta ahora que se ha publicado en inglés. El común denominador de estos libros, además de la temática medioambiental, es la configuración de un narrador autorreferencial que actúa como guía de no muy placenteros viajes. Expuesto al otro en los países que visita, este narrador se confronta constantemente a dilemas morales. Así, el autor refleja lo que Thea Pittman ha identificado como una tendencia en la escritura de viajes postcolonial en la literatura latinoamericana desde la última década del siglo XX, la de plantear cuestiones éticas y de comunicación. Al autorrepresentarse como un explorador que arriba inesperadamente a tierras extrañas, Caparrós pareciera continuar la tradición de los cronistas de conquista. Basado en su experiencia de viaje en tiempos de globalización, el autor experimenta con un punto de vista más cercano a la estética postmoderna que al periodismo convencional. Cito del libro mencionado. Hace días que no recibo ninguna noticia del mundo exterior, ni me veo en un espejo. El exterior del mundo, el mío. La distancia con mi aspecto me alivia.
Me es fácil pensarme como un fulano sin esa pelada, esas arrugas, ese bigote cada vez más cano. Pero la distancia con el resto del mundo me parece levemente porno. Como si de pronto hubiera revoleado esa moral según la cual tengo que estar al tanto de lo que les pasa a los que quiero, a los que no quiero, a la humanidad en general, a mí mismo en la mirada de los otros. Sé que no va a durar, no sé si soportaría que durara. Pero recuerdo también que así solían ser los viajes antes del celular y de internet. Cuando era niño y salía por ahí, me pasaba semanas sin saber nada de nadie y viceversa. Ahora, en cambio, se supone que debería saber todo antes de que suceda. Fin de cita. Cuando viaja por países en desarrollo, Caparrós mantiene un papel mediador, viaja a regiones remotas y diversas entre sí, comunicándose con sus informantes como uno más de ellos respecto a cierta identidad cultural compartida, sobre todo cuando hace entrevistas en español, porque también hace entrevistas a través de intérpretes y de traductores, pero definitivamente como un extraño respecto a clase social y raza. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro sobre el Amazonas brasileño, el narrador inicia con una escena en primera persona del plural en la que se incluye dentro de los viajeros locales de un barco no turístico que recorre el famoso río. Su decisión estilística no es del todo inclusiva, sino que permite mayor contraste entre el narrador y los otros. Cito, son los dos movimientos combinados, el vaivén regular, sereno de la hamaca, el cabeceo del barco por las olas del río, entre los dos hacen del mundo una perfecta cuna. Un poco más allá, bajo otra luna, el Amazonas nos desdeña. El mundo, digo, una perfecta cuna. No hay nada que deteste más, nada que me guste más que sentirme parte de una red, un tejido, las formas intrincadas del plural, algunos otros. Nosotros somos ahora los pasajeros pacientes, pobres, no muy limpios, pero amontonados del Deus de fiel. Nosotros somos muchas señoras, muchos chicos, hombres, todos echados en hamacas. Viajar aquí para nosotros quiere decir echarse y dejar que el mundo pase. Fin de cita. Otro aspecto de la performatividad del narrador se muestra en el uso de los diálogos como una fuente esencial de información para sus crónicas. Las reflexiones empíricas del narrador durante su trabajo de campo demuestran la dimensión colectiva de la crónica contemporánea, es decir, como un producto construido por el yo, narrador periodista, en diálogo con el otro que es su informante. Sin embargo, estos diálogos casi nunca son entre iguales y por lo tanto, intencionalmente o no, la narración suele mostrar los prejuicios o el shock cultural del cronista. En su crónica sobre Níger, por ejemplo, Caparrós representa la relación entre el cambio climático y la falta de alimento en África con la historia de una familia cuya única comida es un tipo de cereal llamado mijo, que aquí lo pueden ver. El narrador le pregunta a Isha, una integrante de la familia, si suelen comer esto todos los días, porque él piensa que deben estar aburridos de comer lo mismo. La respuesta lo hace sentir avergonzado. Aisha dice, bueno, cada vez que podemos. Más adelante, ese sentimiento de vergüenza vuelve a aparecer cuando pregunta si los fertilizantes no arruinan los cereales y nadie entiende su preocupación hasta que se da cuenta de que es una preocupación de otro tipo de cereales, aquellos que se venden en las tiendas de productos orgánicos de las ciudades de primer mundo. Finalmente, más allá de la problemática literaria que implica la configuración de un narrador como este, es interesante destacar que al mostrar cómo ciertos productos como los pesticidas son utilizados diariamente y lo que significan para las comunidades, Caparrós coincide con las reflexiones de ecocríticos como Latour, Carson y Garran sobre la necesidad de contextualizar el conocimiento científico sobre el impacto medioambiental de manera que, al volverse políticamente visibles, la gente puede debatir y tomar acción. Ahora voy a continuar con esta obra. Se llama Los Desterrados del Chaco. Aquí pueden ver territorialmente, no geográficamente, donde se encuentra la región del Chaco. Los Desterrados del Chaco, sobre la deforestación de un territorio indígena en Paraguay, es una serie periodística colectiva y multimedia cuyos 4 artículos ilustrados se presentan utilizando la técnica del storytelling, diseñada especialmente para que cada secuencia de imagen o texto aparezca al receptor mientras desliza los dedos en su teléfono móvil. Esta obra ganó el prestigioso Premio de Periodismo Latinoamericano de la Fundación García Márquez en 2018 en la categoría de innovación. Bueno, el editor que se firma como el responsable del proyecto es Juan Heilborn, pero todos ellos son los
escritores, diseñadores, ilustradores que participan en el proyecto y se asumen como autores, como un colectivo. Es difícil mostrarles, porque aunque les muestren las slides, no es lo mismo que la experiencia virtual. Entonces, estas son solo algunas imágenes que pueden ver. De hecho, es mucho mejor observarlo en su propio celular. Si quieren, después de la ponencia pueden revisarlo en este link, o solo poner en Google Desterrados del Chaco y aparece este link, ¿no? Y pueden ver cómo está pensado justo para esta técnica del storytelling. En cuanto a la forma de producción, narrativas transmediáticas como esta retoman una característica del género testimonial latinoamericano. Los autores de testimonios suelen tener una intención política detrás de sus proyectos. Además del periodismo como base ética y metodológica, este tipo de trabajos exhiben una intención activista a favor del respeto de los derechos humanos y en este caso también del medio ambiente. Según John Beverly, el testimonio, cito, es una narración usualmente, pero no obligatoriamente, del tamaño de una novela o novela corta, contada en primera persona gramatical por un narrador que es a la vez el protagonista o el testigo de su relato. Una unidad narrativa suele ser una vida o una vivencia particularmente significativa. Fin de cita. Para Beverly, esta narración debe comunicar un problema de represión, pobreza, subalternidad, prisión o lucha por la sobrevivencia. Aquí podríamos incluir, obviamente, aunque Beverly en los 80 no lo estaba pensando, también los problemas de medio ambiente en relación también con la sobrevivencia humana. Sin embargo, creo que esta definición de Beverly limita el testimonio a la representación textual, ¿no? No estaba pensando en este otro tipo de narraciones también basadas en testimonios. La rigidez temática y estructural de la concepción del testimonio desde esta perspectiva no ha permitido, en mi opinión, acercarse al estudio de nuevas formas de contar historias de otros sujetos marginados que aún requieren una mediación, ya sea humana o electrónica. Por ello, propongo un acercamiento al testimonio que incluye, pero expande la definición de Beverly de manera que pueda apreciarse una evolución del género. Mi visión es más afín a lo que se ha llamado testimonial mood o storytelling, para referirse a las narrativas basadas en experiencias reales. En la introducción a un libro que analiza nuevas formas testimoniales en América Latina, del 2012, como pueden ver ahí, se incluyen ecotestimonios, metatestimonios o testimonios gráficos, en donde podríamos incluir esta nueva obra. No voy a leer la cita porque es muy larga, pero lo que propone de Dwellin y Breckenridge es que el testimonio actual ya no es solo textual, sino también se puede ver en radio, en graphic art, en performative arts, en distintas formas de comunicación, y también que el testimonialista o el testigo ya no es, o puede no ser humano, puede ser alguien inventado, un personaje, como en el caso de los Desterrados del Chaco, que está representado con ilustraciones, puede ser alguien inventado o falso, pero que ayude a transmitir una historia, y puede ser incluso alguien no humano, ¿no? O un animal, por ejemplo. Como se puede ver en obras como Los Desterrados del Chaco, la figura del testigo es tan cambiante como los formatos narrativos sobre los que éste difunde su historia. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con un informante testigo no humano, aunque no sea falso, como en los casos cada vez más frecuentes de personajes animados o en formato de cómic que representan a un ser real, pero sin comprometer su imagen pública. Sobre todo en otro tipo de textos en los que se hablan de historias de violencia, por ejemplo, se suele representar con dibujos animados, con caricaturas, el testimonio de las personas porque no quieren que su identidad se comprometa, ¿no? En las estructuras narrativas del testimonio actual, la tradición literaria y la tecnología computacional están constantemente en diálogo. Como los escritores de las diversas corrientes realistas del siglo pasado, los periodistas contemporáneos interesados en la narración digital emplean métodos de investigación antropológica, especialmente técnicas etnográficas, y enmarcan los hechos dentro de este tipo de narrativas en tiempos políticos particularmente difíciles, para crear un mecanismo tanto de darle sentido a una realidad incomprensible como para preservar historias que de otra forma se hubieran perdido en la tradición oral. Bueno,
para concluir, bueno, estas son solo algunas de las autores que menciono sobre ecocrítica que están en estos libros. De manera general, ambas obras presentadas aquí asumen una perspectiva que podría llevar a justicia medioambiental, puesto que sus hallazgos en términos de investigación periodística pueden servir como evidencia de que los problemas del medio ambiente, como ya lo ha dicho Parabasini y Herbert, por ejemplo, son una manifestación de otros problemas más grandes, endémicos de la cultura, de la sociedad y de las estructuras económicas en las sociedades colonizadas, que están luchando para continuar existiendo en un mundo global. Si bien no ha sido mi intención hacer un análisis desde la ecocrítica, sí creo que hay que reconocer sus herramientas teóricas para acercarse a ciertas obras literarias o periodísticas como las que he presentado y que, como la ecocrítica, demuestran un interés por lo que Weisman ha llamado espacios híbridos, identidades cosmopolitas e ironías naturales culturales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana. Muy interesante también tu ponencia, en este sentido de cómo, bueno, habría una definición estrecha y textual del testimonio por parte de Beverly, y pues la posibilidad de brindar el testimonio a través de otras medialidades. Muy interesante este proyecto del que nos hablas. Y bueno, ya en el momento de la discusión va a ser interesante las preguntas y los comentarios. Vamos a seguir con nuestra última ponencia de este primer bloque, bueno, de esta primera mitad de la primera sesión. Es la ponencia de María P. Cholula con el título Un futuro sin memoria, el fin de la ciudad en el año del desierto, de Pedro Mayral. Y bueno, no contamos con el resumen curricular, entonces invitaría a Lucía que hiciera una breve presentación de su trayectoria y pues le damos la bienvenida a este simposio. Adelante, Lucía. Hola, Daniel, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Perdón, no logré mandar la semblanza a tiempo porque, bueno, no voy a contar aquí toda mi vida, pero escribí una, entonces la puedo leer como si la leyeras tú, muy rápido. Lucía Picholula es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Letras Latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Letras en la misma institución, donde realiza una estancia de investigación sobre las representaciones urbanas en la literatura latinoamericana contemporánea. Ha realizado estancias de investigación internacionales en el Centro de Historia Intelectual de América Latina en la Universidad Nacional de Quilmes, bajo la dirección del Dr. Adrián Gorelick, en 2014, en el Latin American Institute de la Freie Universität de Berlín, en el marco del proyecto Entre Espacios, Movimientos, Actores y Representaciones de la Globalización, y recientemente, el semestre pasado, en el Instituto Latinoamericano, igual de la Universidad Libre de Berlín, en el Colegio Internacional de Graduados, Temporalidades del Futuro en América Latina, Dinámicas de Aspiración y Anticipación. Es profesora de asignatura de las materias de Estrategias de Comunicación Escrita y Seminario de Comunicación Escrita en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ya, bueno, esa es mi semblanza. Perdón por mandarla tarde. Bueno, mi ponencia es en el marco de mi tesis doctoral, de la investigación que estoy llevando a cabo y que tengo que terminar este semestre. En realidad esta tesis es sobre 3 novelas, pero bueno, en este caso hablaré solo de El año del desierto de Pedro Mayral. Déjenme ver, voy a compartir. En realidad mi presentación es muy pequeña. Aquí. Listo. Se llama Un futuro sin memoria, el fin de la ciudad en el año del desierto de Pedro Mayral. A ver. Esas son las portadas. La segunda novela del escritor argentino Pedro Mayral, El año del desierto, fue publicada en el año 2005 por la editorial Interzona en Buenos Aires. La obra narra la historia de María Valdés Neilán, una joven argentina de 23 años que durante 12 meses luchará por sobrevivir a la hecatombe que azota a la nación argentina. El año del desierto es una novela, en un principio apocalíptica, en la que el lector es testigo de la destrucción de Buenos Aires por un fenómeno desconocido nombrado la intemperie. El relato inicia con las revueltas del 19 y 20 de diciembre de 2001, ficcionalizadas en manifestaciones contra la intemperie,
cuando los argentinos se volcaron a las calles en protesta por la pauperización económica y social provocada por las políticas neoliberales del menemismo. A partir de ese momento, en la narración se conjuntan dos planos temporales. Por un lado, la temporalidad cronológica del calendario, pues toda la acción se desarrolla a lo largo de un año en la vida de María, y por otro, el retroceso histórico de la nación. Si la narración comienza con los acontecimientos del 2001, finaliza en la llegada, partida, de los españoles y la disolución del país argentino. A este retroceso, Zach Zimmer lo ha llamado historical rewind, pues no se trata únicamente de que la historia se repita, sino que literalmente retrocede y al retroceder se desarma. Lo que existía deja de existir tanto en la materialidad del escenario como en los registros de la memoria. Para entender esto es un poco todos los que conocimos los VHS, cuando le ponías rewind al video, podíamos ver cómo corrían las películas hacia atrás. Básicamente ese es el recurso, la novela corre hacia atrás en la historia argentina. Cuando la novela narra la pérdida de la historia y de la identidad argentinas, esta no puede ocurrir sin la disolución del espacio producido a lo largo del tiempo. El año del desierto es la narración de la destrucción paulatina de Buenos Aires, provocada primero por la intemperie, que avanza desde el exterior hacia la ciudad. Aquí sí pueden ver, si se logra ver, hay 3 anillos de la ciudad, y la intemperie empieza en el tercer anillo, que digamos es la periferia, luego el segundo anillo hasta llegar al primero y hasta el centro de Buenos Aires. Es la narración de la destrucción paulatina de Buenos Aires, provocada primero por la intemperie que avanza desde el exterior hacia la ciudad, hacia el Gran Buenos Aires y después hacia la capital, y convierte en ruina y descampado todo lo que se le interpone, y segundo, por ese retroceso histórico que desentierra las múltiples capas de Buenos Aires hasta llegar a su fundación. Este retroceso afecta a todos los componentes de la ciudad, materiales y sociales. A lo largo del relato presenciamos la decadencia de la tecnología, desde las computadoras hasta la luz eléctrica, o sea, todo lo que tenemos ahora deja de funcionar, la transformación de la arquitectura que abarca los altos rascacielos del neoliberalismo, la modernización de la década de 1930, las construcciones del siglo XIX y la arquitectura colonial, el retorno de la colonia, la fundación de la ciudad y su inminente disolución. Básicamente la ciudad se va deconstruyendo, los edificios dejan de existir y construyen, no sé, donde estaba un edificio enorme, ponen la iglesia que había antes. Donde estaban nuevos espacios de departamentos, ponen los ranchos que había antes. Entonces toda la ciudad se va deshaciendo, pero no se deshace, digamos, como que de un día para otro, sino que resurgen las capas del pasado. El retroceso histórico y material, así como su destrucción final, relatan la historia de una ciudad en el tiempo, pero también la innegable simultaneidad de los tiempos que constituyen el espacio urbano. Pasado, presente y futuro son constitutivos de la materialidad de Buenos Aires y de la identidad de sus habitantes. Por eso María siente que pierde el cuerpo cuando se disuelve la ciudad. Aunque en realidad pierde mucho más que eso. La novela postula la destrucción de la identidad de María, que resume en su ser la identidad argentina. Sin embargo, esta destrucción es parcial porque aunque María ha perdido la lengua, sabemos que su escritura es post-apocalíptica, que el post-apocalipsis es una paradoja, pero bueno, que las palabras han retornado y la historia está por contarse. Gianni Battimo ve en las narraciones posapocalípticas una utopía, y cito, principalmente porque de modo paradójico, la condición posapocalíptica que tales obras describen es una condición a modo feliz, al menos en el sentido de que la catástrofe atómica que se cierne sobre nosotros como una amenaza constante, se imagina allí como algo ya acontecido. Fin de cita. La catástrofe argentina ha pasado y por eso puede empezar a narrarse. ¿Cómo ha de hacerse? Primero deben retornar las palabras para después construir la historia. Este retorno contiene una característica particular. No se trata solo de recordar el lenguaje, sino de recuperar la identidad, una identidad construida, por supuesto, en el discurso. Tal vez por esta razón, Mayral mezcla las palabras de su narración con palabras de otros textos de la historia y la literatura argentinas, pues a partir del entretejimiento de la trama con pasajes de distintas obras que componen la tradición literaria del país sudamericano, María podrá reconstruir un discurso de Buenos Aires. A lo largo de la novela, Pedro Mayral utiliza distintos recursos para construir el relato apocalíptico. El primero, y quizá el más trabajado por la crítica, es la dicotomía civilización y barbarie, que caracteriza la historia argentina, cuya sistematización se encuentra en el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Mayral emplea dicha oposición a lo largo del relato, a lo largo de todo el texto, representada principalmente por el avance de la intemperie, ¿no? Y la intemperie siendo la barbarie, el desierto, el descampado, sobre la ciudad, que es la civilización. Aunque también es posible encontrarla
en los múltiples conflictos sociales que aparecen en el relato, desde las guerras entre la provincia y la capital, hasta la campaña del desierto y la fundación de Buenos Aires, para hablar de la decadencia argentina. De acuerdo con Claire Mercier, el año del desierto, cito, reactualiza irónicamente la dicotomía fundacional civilización-barbarie mediante una vuelta hacia los acontecimientos violentos que marcaron la historia argentina. Por otro lado, en su artículo El Apocalipsis como destrucción del imaginario histórico en el año del desierto de Pedro Mayral, incluido en el libro Imaginarios apocalípticos en la historia hispanoamericana contemporánea, María Semilla Durán plantea que dada la fijación que la historia argentina y sus discursos parecen tener con la oposición civilización versus barbarie, era, cito, casi inevitable que el Apocalipsis se identifique con esa forma de inversión del proceso histórico deseado por Sarmiento y narrado paródicamente por Mayral. La invasión del desierto, la victoria de los espacios infinitos de la llanura, el retorno abierto y topográfico de una barbarie nunca desmentida. Finalmente, para Jesús Montoya Juárez, el tiempo estético de la novela, aquel que retrocede en la historia, irrumpe. Y cito, el sur, la pampa, los ecos de la dialéctica civilización versus barbarie del Facundo, a través de las grietas del asfalto, dejando atrás un pasaje residual de objetos electrónicos que van dejando de funcionar y así va estableciéndose todo un juego de analogías entre esa precaria sociedad posapocalíptica y la campaña del desierto. El segundo recurso tiene que ver con la revisión irónica que Mayral hace de la historia argentina a partir de la técnica del rewind, que le permite construir un relato en retroceso. La crítica de la novela también se ha centrado en este hecho, e incluso la edición anotada de Susan Halstead y Juan Pablo Dabov recupera minuciosamente cada uno de los acontecimientos históricos que aparecen referidos en el relato. Sus editores consideran que El año del desierto es un compendio ficcional de la experiencia argentina, un archivo de fábulas en las que se cifra una identidad tramada narrativamente de manera implacable. El autor selecciona pasajes de la historia que le permiten no solo mostrar el retroceso temporal, sino resaltar características particulares de esa historia, el conflicto, la violencia, la degradación, la opresión, todas contenidas, por supuesto, en la oposición civilización versus barbarie. Sin embargo, esta recuperación de la historia no siempre es bien recibida. Para Fernando Reati, cito, el recurso de cada acción futura refleje o repita una del pasado, se hace previsible y le quita cierta espontaneidad. Pero el texto de Mayral logra sin duda, fin de cita, pero el texto de Mayral logra sin duda compaginar el tiempo histórico aludido y el presente de la narración de María mientras desteje los relatos del pasado y muestra sus fisuras. No por nada, Elsa Dukharov afirma que la novela de Mayral es de cierta manera la recuperación de las tradiciones y los imaginarios argentinos más significativos para pensar nuestro presente. El rescate y la inclusión de diversos textos canónicos de la literatura argentina a partir de los mecanismos de la intertextualidad sería el tercer recurso que Mayral utiliza para construir su relato. Aquí pongo algunos de los textos históricos y literarios que están, digamos, de manera intertextual operando en la novela. El cúmulo de lecturas que aparecen entretejidas a lo largo de la novela es en ocasiones casi imperceptible, pues las referencias son difíciles de ubicar. Sin embargo, tanto la crítica de la novela como los creadores de la edición anotada han identificado varios textos que el autor recobra de la Biblioteca Argentina. El primero, sin duda, es el Facundo de Sarmiento. Pero también están ahí Cortázar, Borges, Martínez Estrada, Piglia, Echeverría, Art, Ulrico Schmidt, etc. De acuerdo con Fernando Reati, no solo retornan cíclicamente momentos emblemáticos de la historia nacional, también se repiten escenas paradigmáticas de la literatura. El propósito de estas intertextualidades es, como el de los eventos históricos repetidos, mostrar que el futuro es más de lo mismo. Finalmente, la representación literaria de la ciudad de Buenos Aires y la narración de su involución consolidan el retroceso histórico del relato y el inminente apocalipsis urbano nacional. Mayral construye un escenario que se disuelve no solo por los efectos de la intemperie, sino por la propia deconstrucción de la historia. Es decir, la ciudad del siglo XXI comienza a sufrir diversas modificaciones materiales que se corresponden no solo con el año de la protagonista, sino con el rewind histórico. Es así como el lector ve surgir a lo largo de la novela las múltiples capas que componen la ciudad. Es posible suponer que este escenario reconstruido a partir de una ardua investigación sobre la ciudad, pues Mayral no falla en la cronología de los detalles, desaparecen edificios, como les decía, y renacen construcciones del pasado con tal naturalidad que la protagonista, a veces melancólica de los espacios urbanos, no puede hacer más que aceptar los cambios, aunque por momentos se siente obligada a recordarlo todo tal como era antes de la intemperie.
Esta es en realidad una tarea imposible. Y una cita de la novela. El avance de la intemperie me había hecho sentir que toda la ciudad, a medida que se borraba de la historia, debía quedar grabada en mi cabeza. Yo tenía la obligación, nadie me lo había pedido, de memorizar cada rincón, cada calle, cada fachada. La deconstrucción literaria de la ciudad materializa el apocalipsis, pues el proceso jamás se detiene y llega incluso más allá del origen, a ese mundo que la historia occidental tan solo imagina en sus relatos. ¿Qué había antes de su llegada? ¿Cómo era realmente ese mundo antes del contacto? Si la novela termina con el fin de la ciudad y la partida de María hacia Europa, el último momento temporal es el inicio, el inicio de todo el relato, cuando 5 años después ella logra recuperar el lenguaje y narrar la historia de un lugar que ya no existe. Puede que pervivan la tierra y algunos pobladores, pero por supuesto no la Argentina. La historia ha dejado de tener registro en su existencia previa y María es la única que puede constatarla. El Apocalipsis de Mayral es una revelación de la tragedia, pero también es un trabajo sobre esta, tal como lo plantea Montoya Juárez, y cito: María Valdés Neilán, de ascendencia irlandesa, narra las transformaciones políticas acaecidas en la Argentina de 2001, sin referirla a través de las metonimias que visualizan sus efectos sociales. A diferencia de quienes plantean que el año del desierto es la cancelación de la utopía y por lo tanto del futuro, considero que la novela de Pedro Mayral responde más bien a la categorización que Julio Ortega ha hecho de los discursos apocalípticos construidos en los horizontes coloniales o marginales. Y cito: la genealogía de la revelación en América Latina es en América Latina un trabajo de alternativas a la lógica dominante de las articulaciones predictivas y normativas. Para Ortega, el género apocalíptico es un postgénero, una retórica de la destrucción para reconstruir la representación, vetada por los discursos hegemónicos que en el caso de la Argentina negaban la crisis económica y la emergencia social. La novela de Mayral reescribe los grandes discursos históricos y literarios del país para reconstruir desde otra perspectiva la representación identitaria de la sociedad. Es una propuesta de lectura, pero también de reformulación desde la crisis de los discursos constituyentes y de la memoria identitaria. Muchas gracias. Listo. Gracias a ti, Lucía. Muy interesante también tu ponencia. Realmente, pues sí, muchas resonancias, no solo con la tradición imaginativa argentina, sino incluso pues este relato, ¿no? De la vuelta a la semilla de Carpentier. Y pues sí, es muy interesante pues de qué manera se plantea, ¿no? Lo que pues un poco se ha hablado sobre las policronías, ¿no? La multiplicidad de tiempos, donde incluso pues estaría contemplada esta involución. Entonces, bueno, pues sí, realmente muy interesante. Entonces, pues si les parece bien, pasaríamos a un espacio de comentarios y discusión. Tenemos unos 25 minutos. Realmente han sido bastante interesantes las ponencias, empezando por la de Aníbal, donde pues sí se nos plantea, ¿no? Cómo se redefinen las identidades en tránsito, incluso no solo las identidades, sino maneras de entender lo legal, lo ilegal. Tenemos también la ponencia de Liliana, donde pues sí es muy interesante. Por ejemplo, ahí llama la atención cómo se adaptaría la técnica del storytelling en proyectos como el que nos mencionó, de los desterrados del Chaco. Y a partir, pues sí, un poco también de esta reflexión que deriva de la definición de Beverly, que parecería un poco estrecha o aún todavía textual acerca del testimonio. Finalmente, para, pues sí, comentar sobre la ponencia de Lucía, donde pues sí es interesante pensar, ¿no? Qué tanto esa involución que se describe en el relato de Mayral plantearía una recuperación de aquello que se ha quedado fuera en el proceso de la modernidad, ya desde un presente posapocalíptico, ¿no?
Entonces, bueno, en este sentido, pues abrimos los comentarios y la discusión para todos los participantes. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Porque bueno, mientras yo les haría esas preguntas a los ponentes, bueno, les hago esas preguntas. Primero a Aníbal, le preguntaría en qué sentido no solo lo ilegal y lo legal se redefine a partir de esas identidades en tránsito. ¿Qué otro tipo de fenómenos de la cultura se estarían redefiniendo en esas identidades en tránsito? ¿Respondo ahora o se hace una serie de preguntas antes? Les hago las preguntas a los tres y los demás también abrimos las preguntas a los demás. Entonces, le pregunto de una vez también a Liliana y a Lucía. Por ejemplo, a Liliana le preguntaría, ¿cómo se adapta la técnica del storytelling en proyectos como los Desterrados del Chaco? Esa sería mi pregunta para Liliana. Y para Lucía, mi pregunta sería, ¿qué tanto es esa involución descrita en la ficción de Mayral plantearía una recuperación de experiencias que se han quedado fuera en el proceso de la modernidad? Esa sería mi pregunta para Lucía. Y pues abrimos también las preguntas a los demás. Entonces, si quieren comentar. ¿Comienzo? Adelante, Aníbal. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con el Estado-Nación, ¿no? Al imponer los límites. El pertenecer a un Estado-Nación generalmente nos da el tener la cédula de identidad o el carnet de identidad de un país, ¿no? Eso es algo que en realidad no define esas identidades entre las personas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se sienten ni paraguayos ni brasileros, se sienten fronterizos. Y eso es algo que está tan clara ahora en esta cuestión de pandemia, ¿no? Porque las fronteras están cerradas, vean bien, la calle está cerrada, entonces las relaciones entre uno y otra ciudad están totalmente cortadas. Y hay relaciones sociales, relaciones culturales, de todo tipo. Entonces, paraguayos que están al otro lado de la frontera en Brasil no pueden cruzar, brasileños que están al otro lado y no pueden cruzar, pero tienen familiares, entonces, por un lado, por eso comentaba, no solamente la identidad lo da la pertenencia al Estado-Nación, lo da el documento. Hay una serie de otros fenómenos, como por ejemplo el pasado. 150 años de historia aún le dan a esa región y a esos territorios otra identidad, que no es no es ni la de ser paraguayo, ni la de ser brasilero. Hay una tercera que está en juego, en disputa. Por eso lo trabajaríamos como una gran comarca guaraní, en el cual no son brasileños, no son paraguayos, no pertenecen a esa comarca guaraní, que sí tiene un pasado, que sí esa historia de pertenencia también está relacionado a ambos lados de las fronteras. No sé si eso le resuelve alguna cosa, podría profundizar también, pero creo que el tiempo también es sumamente escaso, ¿no? Excelente, Aníbal. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Entonces, no sé si Sí, bueno. Liliana o Lucía quisiera... Ok, bueno, ya abrí el micrófono. Sobre el storytelling, sí creo que en particular con esta obra que yo quise ejemplificar con esta porque se adapta al tema del medio ambiente, pero en realidad esta obra no muestra tan claramente el uso del testimonio como otras obras transmedia que tiene que ver más con violencia, por ejemplo, o con narrativas
de derechos humanos, que sí se basan mucho más en la historia humana. Sin embargo, sí, la forma en la que ellos adaptan estas técnicas es contar una historia en este caso es a través de la ilustración y de la imagen. Entonces se basan más, si ven en la historia, tiene mucho menos texto, casi todo gira en torno a la imagen y la imagen en movimiento, ¿no? Cómo la persona va observando la historia aparecer en su celular conforme desliza sus dedos, ¿no? Entonces, eso se vuelve también una técnica para ellos narrativa, ¿no? Tienes que esperar a que aparezca cierta información y desaparezca otra para que llegue el siguiente capítulo, y la forma en la que las animaciones se van incluyendo dentro de la historia también está diciendo algo, ¿no? Del desplazamiento. Hay mucha edición de la historia, se nota que hay mucho trabajo e investigación detrás, pero en este caso, lo cual también es muy polémico desde el punto de vista periodístico, las fuentes se citan, pero hasta el final de cada capítulo, porque pareciera que no quieren que se interrumpa la narración, la historia, con la abundancia de información, que de hecho es un gran problema actualmente, sobre todo con temas de medio ambiente, de calentamiento global, que hay mucha información técnica y de pronto puede ser muy difícil para el lector interpretar toda esa información, y lo que ellos hacen es tratar de como simplificar al máximo la información y tratar de buscar la historia que hay detrás de esto, ¿no? Casi como si le estuvieran contando a un niño, ¿no? Que es como la idea con las ilustraciones. Pero que al final está basado, o sea, son historias que están basadas en una investigación y que están, bueno, descubriendo o mostrando información nueva o reinterpretando información que ya existe, ¿no? No sé si eso responde. Sí, digamos que desde luego el apoyo en las imágenes y en otro tipo de recursos, pues sí, se vuelve central, ¿no? Ok. Sí, Entonces, más que la palabra escrita, lo que sí podemos debatir sobre eso. claro. Sí, es como esto un poco, bueno, poniéndolo en estos términos, en esta analogía, digamos, cambiando como ese lenguaje a ese lenguaje que, digamos, podría ser como más técnico o con aspectos más técnicos, como esta parte de las fuentes, a un lenguaje pues sí más asequible, ¿no? Un lenguaje donde pues las fuentes ya quedan en un segundo término, pero que están ahí, ¿no? De todas maneras. Okay. Quisiera interrumpir, bueno, porque Adelante. a propósito de lo que están comentando ustedes sobre el uso de la intermedialidad, pensaba en los efectos que tiene esto en la recepción, ¿no? Y que la amplitud de lectores puede tener detrás pues una intención política, que me parece que es un señalamiento muy interesante que haces, ¿no? O sea, los efectos de la denuncia, no ya solo a un público que puede interpretar documentos o un lenguaje científico quizás, técnico, sino que hace posible o asequible una traducción a un público más amplio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya no lo comenté, pero en una entrevista que le hacen al editor, él dice que este tipo de historias estaban pensadas para ganar un público que parece que no es muy lector, ¿no? De los en promedio 25 años, que están utilizando la tecnología de una manera más nativa, que ya para ellos es lo normal acudir solo a leer noticias en el celular. Entonces, sí tenían en mente como generar nuevo público también, nuevos perfiles. Ok, y no sé si Lucía nos quiera comentar algo sobre, bueno, yo le haría esta pregunta, ¿qué tanto la ficción de Mayral plantea con esta involución una recuperación de experiencias que se han quedado ahí en el proceso de la modernidad? Pensando un poco en esta concepción temporal, ¿no? Que es como más visible desde nuestro presente,
en la que todos los tiempos anteriores están ahí, ¿no? Y digamos que casi tenemos una concepción simultánea, ¿no? De todos esos tiempos. Entonces, bueno, en ese sentido, ese sería mi comentario para Lucía y mi pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, justo, y pienso como más grande en mi proyecto, la novela de Mayral hace eso, ¿no? En la evolución, creo que ponen el acento en esos momentos de la historia argentina que fueron cancelados por el proceso de modernización, pero también que fueron como muy dolorosos, ¿no? O sea, pienso en las dictaduras, en las diversas crisis, hasta la propia conquista y colonización del territorio, ¿no? Y es interesante porque en mi proyecto doctoral también estudio la novela Mapocho de Nona Fernández, en la que también hay una recuperación, digamos, de momentos históricos específicos, de estas experiencias como dolorosas y traumáticas en la fundación de las naciones y de las ciudades, pero después a lo largo de la historia, y aparecen, por supuesto, las guerras, la dictadura, o sea, vuelven a aparecer como estas recurrencias históricas que han sido como, que dejan como cicatrices, puedo pensarlo. En el caso de la novela Mapocho, también planteo que es un relato posapocalíptico porque son como fantasmas habitando una ciudad, ¿no? De muertos. Y aquí más bien, pues, lo que vemos es la destrucción paulatina de la ciudad y también del retroceso, por ejemplo, en la novela de Mayral, del papel de la protagonista, ¿no? O sea, ella es en un principio una secretaria en un despacho de abogados muy importante en pleno siglo XXI, y de pronto es enfermera en un hospital de monjas, y después es prostituta en plena fiebre amarilla, ¿no? El mundo pandémico siempre es un momento, al parecer, parteaguas en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre marca como una cicatriz, y entonces va también adquiriendo, digamos, trabajos pues históricos, ¿no? Y además ella evoluciona también en su papel como mujer, eso es muy interesante porque entonces las mujeres de pronto no pueden votar, las mujeres de pronto no pueden usar pantalones, y ella misma va sufriendo como esos estragos. Entonces creo que sí, que es... que se plantea como esa recuperación y también digamos, se quita del silencio, o se recupera del silencio esas experiencias que tienen que ver no con los grandes protagonistas de la historia, sino con esta mujer que parece cualquiera, que podría ser cualquiera, y que encarna ¿no? toda la experiencia de la historia argentina, y vemos cómo va experimentando todos estos momentos. Entonces no es necesario que venga el conquistador o que no, es María, que además se llama María, y que va experimentando toda la historia. Y eso pasa también en Mapocho. Creo que también es algo que me interesa en términos de recuperación de la memoria, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de la historia y qué memorias es las que se están contando o que se cree importante contar ahora en estas novelas, ¿no? Pleno siglo XXI. No sé si con eso más o menos respondo tu pregunta. No, sí, excelente. ¿Cómo se llama la autora de Mapocho? Nona Fernández. ¿Y es de la misma generación de Mayral? Es de la misma generación, sí, son escritores de los años 70. Ella es chilena y Mayral argentina, pero sí es como lo mismo. Es curioso porque es como algo que está sucediendo, digamos, en esa generación, esta idea de la recuperación de la memoria, ¿no? Por supuesto con la novela de los hijos y todos estos procesos dictatoriales, pero no había, digamos que en esas novelas es la totalidad de la historia, ¿no? Vamos hasta la fundación total. En Mapocho es la fundación de Santiago de Chile, ¿no? Ese momento en el que Valdivia está ahí y todo eso. Entonces, como que tienen un diálogo muy interesante entre las novelas. Yo tengo un comentario, bueno, duda también relaciona a esto. ¿Qué tanto se podría relacionar estas novelas con lo que se denominó novela histórica posmoderna? Sí, también hay como confluencia con los intereses temáticos y con la forma, ¿no? Okay. Yo creo que sí, o sea, como pensando en novela histórica y como posmoderna, creo que sí hay como un interés similar. Sin embargo, como que no sé, ahí sí, la verdad, desconozco. Por ejemplo, en estas novelas como que yo veo esta idea como apocalíptica / utópica de ese interés de la historia. O sea, como que es la historia siento que es un poco como centrada en el futuro. Y la novela histórica, no sé si o sea, no se centra siempre en el pasado, pero no sé si hay como esa intención del futuro que sí veo en estas narraciones, a pesar de esa recuperación histórica. Siento que el centro es siempre el futuro, un futuro con memoria, un futuro, ¿no?
post-apocalíptico, pero que nos permite seguir existiendo. Un poco con lo que Fernando Reati llama novelas de anticipación, que es lo que yo mencionaba en la ponencia, ¿no? Que son novelas que sí es necesario recuperar el pasado, pero para pensar lo que es el porvenir, o para avisar lo que el porvenir nos puede traer. No sé si tú veas una relación en eso, la verdad, no podría. Sí, yo pensaba más por la parte de la memoria y la intertextualidad con la historia literaria y con la historia argentina, ¿no? Claro. Que sí está muy presente también en las novelas, como Abel Posé, por ejemplo. Pero es verdad que ese elemento futurístico, tal vez sí podríamos hablar como que esa sea la diferencia, ¿no? Como una propuesta más hacia, como ansiedad hacia el futuro. Claro, sí. Okay. Sí, está interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, aprovechando, quería preguntarle a Aníbal sobre el trabajo específico que hace con los artistas que mencionó. Porque mencionaste una lista, bueno, de algunos, no sé si todos eran artistas, pero me fijé que, bueno, lo que presentabas la mayoría hacía algo artístico. ¿Cuál es tu trabajo como investigador con ellos? Bueno, en realidad es parte del... Estoy en un curso de mediación cultural, en el cual la parte artística es uno de los elementos importantes, ¿no? En términos de mediación, de procesos de mediación sociocultural. Ahora, esos trabajos con artistas, en realidad son 3 o 4 que en ese trabajo de fronteras estábamos trabajando, porque la percepción que tenemos en términos del grupo de investigación es que esos trabajos son los más, aquellos que quiebran esa idea de Estado-Nación. O sea, el trabajo de los artistas atraviesa toda esa institucionalidad, va cuestionando incluso esas cuestiones rígidas del Estado-Nación. Cuando uno atraviesa un país u otro país, es decir, la calle, uno es miembro de un consejo cultural en un país, trabaja en el otro país también con todo ese desarrollo, uno de ellos es músico, trabaja con esos grupos musicales en el otro país, está integrado al lado paraguayo también. Es decir, que mi percepción, y tampoco lo estoy profundizando porque mi campo no es el campo artístico también, pero sí es una cosa, es un campo en el cual me estoy aproximando y mucho, es que esas producciones artísticas son aquellas que más radicalmente cuestionan esa institucionalidad del Estado-Nación. Esas producciones en general. De acuerdo. Gracias, Aníbal. Tenemos un par de preguntas de Alejandro. Si gustas realizar las preguntas, Alejandro Pérez. Hola, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, ¿cómo están? Primero que todo me presento, soy Alejandro Pérez de Colombia, de la Universidad Nacional. Venimos pues con un grupo de investigación que nos presentaremos a lo largo del día, pero voy en concreto a mis preguntas. Bueno, me disculpo que no tengo cámara ahorita. Estoy en el computador de piso que no tiene cámara. Bueno, las preguntas concretas son, primero, para Lucía. Para mí es muy impresionante escuchar ese fragmento en el que este narrador recorre las calles pensando que tiene que recordar cada esquina, ¿no? Recordar cada detalle de la ciudad, porque es un fragmento casi calcado de uno muy similar en la novela Los Ejércitos, de Belio Rosero, colombiano, en el que sucede exactamente lo mismo. Sin embargo, la situación es completamente distinta, porque en el caso de Los Ejércitos es una toma que hacen una toma guerrillera, pues básicamente una toma que se hace a un pueblo rural, en el contexto de la violencia colombiana, ¿no? De los 90-2000. Entonces,
digamos, darme cuenta de ese parecido tan cercano entre esos dos momentos, pero ese abismo entre el contexto que hay, digamos, el contexto que le dan estos escritores a ese recordar, porque entonces me hace pensar que los argentinos están siempre soñando como esta llegada de la barbarie o este fin de la historia, que no está en concreto sucediéndoles, pero que acá en Colombia sí sucede constantemente, ¿no? Entonces es como cuál sería como esa tensión que hay ahí cuando Evelio Rosero sí encuentra una situación real en la que de verdad se están destruyendo las vidas humanas en una actualidad que más que apocalíptica es completamente posmoderna o moderna. Bueno, esa me parece que es una comparación como que me pareció muy impresionante respecto como esa diferencia de las literaturas argentina y colombiana. Pero por otra parte también siento muy fuerte que el cuento El Gaucho Insufrible de Bolaño, publicado en el 2003, es básicamente una burla absoluta, una parodia a lo que representa este tipo de tramas posapocalípticas, como la que nos narró Lucía. Siento que esta trama posapocalíptica de cómo lo salvaje invade la ciudad o la historia se va acabando, está ahí como una semilla dentro de la literatura argentina y viene básicamente de Borges y de una tradición pues que imagina sus problemas de esa manera, pero me da la impresión también de que en este libro, sin haberlo leído, el autor todavía no es capaz de ironizar o parodiar esa forma de ver la historia. Algo que en Bolaño es completamente patente. Sí, este narrador que es un hombre, un abogado anciano que vive en Buenos Aires y siente cómo se va acabando la ciudad y la economía se colapsa y entonces se va a la pampa. Bueno, para quien lo haya leído, pues la comparación es lo suficientemente irrisoria. Pero me preguntaba precisamente eso, hasta qué punto hay en esta tradición argentina esa tendencia paranoica hacia la invasión de lo salvaje en Buenos Aires, y hasta qué punto hay ciertos autores que no son capaces de ironizarla o de parodiarla, ¿no? Porque es lo que estoy tratando como de hacer énfasis con esta comparación con el autor colombiano que me perdono si no lo conocen, o sea, me disculpo, perdón. Pero bueno, eso por ese lado. Y respecto a Liliana, quería preguntarle, me parece que en el centro de este tipo de crónicas hay una pregunta ética que no sé si valga la pena recuperarla, pero que tiene que ver con la relación entre el escritor o el visitante y esa comunidad de la que él está hablando, la comunidad de la que habla desde una tercera persona o desde una primera persona lejana. Porque me da la impresión que esa pregunta ética está en el fondo de cuál será el futuro del testimonio como género. Siento que la alternativa que se mencionó brevemente de un narrador de la crónica que sea ficcional o que sea incluso animal, es una alternativa que permite ironizar en modo de parodia esa relación ética que se establece entre el que observa y una comunidad a la que no pertenece. Esta pregunta además me toca muy fuertemente porque en mi trabajo constantemente me enfrento con esa disyunción entre lo que le sucede a las comunidades y cómo esas comunidades se sienten separadas de los informes que se redactan sobre lo que les pasa, ¿no? Y esa diferencia es una diferencia ética que no sé hasta qué punto podría preocuparnos. Esas son como las preguntas, perdón si fui un poco confuso. Muchas gracias. Yo primero, está bien. Muchas gracias, Alejandro, por tus preguntas. Yo no conozco la novela Los Ejércitos, sin embargo, la voy a buscar. Y sí, creo que tienes razón. Claro que en la tradición argentina, digamos, desde el Facundo está esta idea de la civilización y barbarie, y por supuesto que Buenos Aires era este lugar como urbano al que siempre se ha temido que llegue lo de afuera, ¿no? Digo, Argentina exterminó a las poblaciones indígenas, y además pienso que hubo doble fundación de la ciudad, una primera fundación que no funcionó porque fueron invadidos y fueron sitiados y después, de acuerdo a la historia, se volvieron caníbales, ¿no? En algún momento tuvieron que comerse a sí mismos para poder sobrevivir y después fundan una segunda ciudad, entonces como que siempre hay como este miedo y esta
pues este tiraje entre lo que es la civilización y la barbarie, aunque pienso que, claro, la barbarie que experimentan nuestros países, o sea, Colombia y México, no es, por supuesto, que la barbarie que han experimentado otros países latinoamericanos, mucho menos ahorita, ¿no? Como lo vemos con el problema del narco y todo, que son barbaries que de pronto parecen inarrables. Pero creo que Mayral lo que hace, o lo que retrata al principio de esta novela, es ese momento, digamos, no lo hace como denostándolo, pero es ese momento del 2001, en plena crisis económica, en el que llegan, ¿no?, las poblaciones de la periferia a la ciudad, se manifiestan, se hacen presentes, gente que nunca se había visto. Entonces, lo que yo creo que él hace es retratar ese momento, no denostándolo, sino mostrando esa contradicción de la sociedad argentina, ¿no?, de los porteños que estaban muy felices en su ciudad, y de pronto aparecen todas estas poblaciones periféricas que no ven generalmente, que son oprimidos, que están silenciados, que están invisibilizados, e irrumpen en medio de la ciudad, en medio de esta Buenos Aires muy blanca y muy bonita, para decir, bueno, nos estamos muriendo de hambre. Entonces creo que esa irrupción de la barbarie, ¿no?, que se ve en la novela, el autor lo hace un poco para evidenciar también lo absurdo que puede ser ese discurso, pues, de la Buenos Aires blanca, ¿no?, clase alta, etc. Y creo que sí funciona en la novela porque hay un momento en el que, digamos, cuando ya se destruye la ciudad, María tiene que ir a vivir a La Pampa y después tiene que ir a vivir con un pueblo originario, y el autor muestra a una María, digamos, que logra consolidar una vida, no voy a decir feliz porque feliz me parece un concepto extraño, pero plena, ¿no? O sea, logra ser plena, una mujer plena, en una comunidad que plantea este desarrollo comunitario en el que todos trabajan, todos hacen, etcétera, en contraposición con el discurso urbano, digamos, de la modernidad y la posmodernidad, en el que ella vivía otra historia. Entonces creo que Mayral sí logra establecer como esta crítica, digamos, a la civilización, y también, pero creo que más bien es una crítica al discurso argentino de la oposición civilización y barbarie. No sé si lo ironiza como Bolaño. Creo que él como argentino más bien lo que hace es decir, bueno, así es como pensamos y estamos bastante mal pensando así, ¿no? O sea, creo que la novela sí logra como tejer esa crítica. Por supuesto que no se distancia en su totalidad ni del Facundo, ni de después de Borges, ni de Cortázar, o sea, está como atravesado por esa tradición literaria histórica, y sin embargo, la narración me parece que Mayral sí permite como vislumbrar estos momentos de crítica y de desapego y de cuestionamiento a esa tradición argentina. O sea, no pienso que solamente la recupere, sino que sí la cuestiona. Un poco también por lo que le decía a Daniel, de pensar que la historia la hacen los sujetos de a pie, ¿no? Que no son los grandes héroes, ¿no? Estos héroes. Hay un momento muy importante en la novela en el que María pasa por un parque donde había una estatua de rosas, creo, ya no me acuerdo, y la estatua ya no existe, ¿no? Ya solo existe, digamos, pues la base. Y entonces ella misma dice, pues aquí había la figura de un hombre que nadie recordará, ¿no? O sea, vamos destruyendo los símbolos nacionales porque en realidad son piedras que se rompen y desaparecen. Entonces creo que eso es interesante también en la propia novela, en cuestión, digamos, como de pensar y repensar la historia. Ahora, la ironía profunda, pues no sé si alguien diría que sí es completamente irónico, aunque yo diría que sí está cuestionando la situación. No sé si eso sea suficiente o alguna otra. Sí, Lucía, sí, me ayuda mucho a pensar el problema. Igual tengo que leer la novela, no la conozco, entonces no puedo como... O sea, estoy hablando como de lo que me dices, pero me parece que sí me responde mucho la duda que tenía, y creo que la cuestión tiene que ver con lo que dices, ¿no? Bolaño habla desde fuera de esa tradición y este señor Mayral está hablando desde adentro, y la crítica que pueden hacer es distinta. Claro, sí. Muchas gracias. No, a ti. Okay. Bueno, ahora, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, justo ese problema ético de la representación del encuentro del visitante con el informante o esas personas de las que quiere contar la historia es el tema de mi investigación doctoral, porque también a mí me preocupaba mucho cómo se representa, ¿no?
investigador, periodista, narrador en el encuentro con quienes, bueno, con estos personajes de quienes quiere contar su historia. Y creo que sí, como en el testimonio actual, se puede ver más que en el testimonio de los 70s, 80s, más ese conflicto, ¿no? Sobre todo con narradores como Caparrós, que se hacen muy autoconscientes de esas diferencias con el otro y las quieren representar. Uno puede estar o no de acuerdo con la voz narrativa, porque en el caso de Caparrós sí es muy fuerte, ¿no? Su personaje como narrador, pero lo que sí hace es cuestionar justo esa relación, ese diálogo, y creo que hacia allá, no creo que sea tendencia exactamente, pero hacia allá tendría que ir también el futuro del testimonio, como lo dices, ¿no? De pensar que no es, porque nunca va a poder ser un diálogo igual, y no se puede contar la historia, no se puede dar voz al otro completamente, porque siempre ese testimonio es al final el producto de un diálogo, ¿no? Y lo que le cuenta el testimonialista al entrevistador sí tiene que ver con quién es el entrevistador y en qué circunstancias están entablando ese diálogo, ¿no? Y con qué intención cada quien comparte lo que comparte en ese diálogo. Entonces, creo que la forma hasta ahora en la que más, como de manera, pensando si se puede hablar de honestidad en este tipo de casos, se ha representado es cuando se representa un diálogo. Y generalmente eso se hace más en un testimonio textual de cualquier manera que en los testimonios audiovisuales, por ejemplo. Todavía no he identificado que se haga mucho que se maneje mucho el diálogo, ¿no? Como el periodismo tradicional todavía tiene esta escuela de el periodismo norteamericano de ser objetivo, ¿no? Bueno, si vamos a presentar un testimonio, vamos a presentarlo completamente, vamos a presentar el video o el audio, pero no se toma en cuenta que ese video también está muy editado por el periodista, ¿no? Y que alguien seleccionó qué partes del testimonio que pudo haber durado horas se va a presentar, ¿no? Entonces, como también hace falta más un poco analizar el papel del editor en ese tipo de casos, y creo que sí, en la narrativa escrita se está haciendo un poco más de conciencia ya sobre esto, ¿no? Como utilizando un poco más la configuración de los narradores como de las novelas postmodernas, por ejemplo, ¿no? Como más autoconscientes, autorreflexivos sobre su tarea. Y sí, y la diferencia también, es muy interesante esto que dices de los informes, porque justo Caparrós hace esto, ¿no? Llega a configurar un narrador así a partir de su experiencia como reportero de informes, ¿no? Y no se ve tanto con Contra el Cambio, pero sí con el libro de Una Luna. Si comparas el informe en el que él participó, que es uno de los informes de la ONU que presenté, con las historias de Una Luna, en realidad son las mismas historias, pero la diferencia es que en el libro de crónicas se inserta él como personaje, ¿no? Y eso, aunque parece un cambio estilístico simple, al final todos sabemos que no, una elección de ese tipo sí afecta completamente a la interpretación de la historia, ¿no? Ya no es solo la historia de los migrantes a los que entrevista, sino es también su propia percepción de ellos en los múltiples viajes que hace para conocerlos, ¿no? Entonces, justo como hace esa diferencia y se pueden leerlas como comparando, ¿no? La narrativa del informe con la otra, y sí, es la misma historia del otro, pero cambia completamente cuando te muestran la historia en diálogo con el investigador. Bueno, espero haber contestado. Sí, muchas gracias, Liliana. Me haces pensar que en la pregunta de hasta qué punto sería posible que las comunidades de las que se habla participen en la edición de los informes que se hacen sobre ellos, eso sería fundamental en el futuro, aunque suena casi utópico, ¿no? Porque que una comunidad participe en una edición suena como a una asamblea que podría durar meses. Sí, es cierto, es así, es una idea como concreta en la que sí se puede realizar un diálogo, ¿no? Sí. Pero es verdad que al final hay muchos problemas técnicos también sobre eso. Pero sí, creo que hay un gran problema en esa parte de quién elige qué dices, ¿no? Muchas gracias. Bueno,
por último tenemos una pregunta de la profesora Marcela Quintero, a la que le damos la bienvenida. Leo el mensaje, felicito a los ponentes y les pregunto si existirán novelas que aún con la conciencia de la memoria histórica y de las crisis medioambientales y políticas actuales, vislumbren caminos transformadores y de esperanza. Pues no sé, Liliana, tú. Bueno, yo creo, en las novelas que yo estudio, por ejemplo, creo que sí está muy marcado la idea del fin, o sea, sí hay como una idea, yo decía como pues, apocalíptica, como paradoja, porque aunque ya ocurrió el final, siguen escribiendo, ¿no? La historia, por ejemplo, María 5 años después de que ya no está en la Argentina, está en otro lugar siendo profesora de inglés, y poco a poco va recuperando palabras del castellano y puede contar la historia. Entonces, como que sí hay como otro tiempo después del fin. Creo que eso es importante. Y pienso que las novelas, aunque no narren el futuro, o sea, aunque no sean novelas como utópicas en las que hay un futuro maravilloso o esperanzador en el que todos somos felices, creo que al poner en el centro que ese futuro existe, ¿no? Y es un futuro con memoria y un futuro, digamos, con una historia que se cuenta desde otro lado, no desde el discurso hegemónico, pienso que sí está como puesto en la idea de que eso puede existir, ¿no? O sea, de que sí puede haber un relato más allá o después de la destrucción. Y en el caso, por ejemplo, del Año del Desierto, bueno, está María, y María, la primera escena, digamos que 5 años después de la destrucción, abre un mapa y puede ir siguiendo el recorrido del Buenos Aires que ya no existe, ¿no? Entonces, digamos que el relato también es un relato de reconstrucción de la ciudad a partir de la idea de un mapa que marca los recorridos. Entonces pienso que es como justo en el discurso donde ese futuro sí está sustentado, pero que al final como que la tarea es, o la tarea de construcción del futuro no está en el relato, ¿no? Sino que el relato nos da como la posibilidad de tenerlo, de que exista la memoria para ese futuro y, como decía Fernando Reati, bueno, de anticipación porque nos está diciendo, esto puede ocurrir y la chamba es como del lector, ¿no? Del que está frente al relato sobre lo que va a hacer. En Mapocho pasa lo mismo, o sea, creo que surgen como estos personajes silenciados, habitan la ciudad como fantasmas, pero que están ahí buscando justicia. Entonces, aunque la ciudad se destruya y aunque los relatos, digamos, de las comunidades dejen de existir o las comunidades dejen de existir asesinados, ¿no? Retornan para buscar justicia. Y esa idea del retorno y de la idea de que se puede construir un proceso de justicia, pues también está colocado en un futuro, ¿no? No es en el pasado donde vamos a hacer la justicia, sino en el futuro a partir de lo que sucedió antes. Entonces creo que sí es esa puesta en escena, pero justo ayer discutía con alguien si eso es una idea utópica. Y puede ser que sí, o sea, que exista una utopía en la que ese sea el planteamiento, ¿no? En el que pues la opresión vuelve para ejercer justicia un poco, pues no sé si en venganza, pero sí como buscando que se vuelva a narrar y se vuelva a contar contrahegemónicamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Para mí eso es esperanza, sí, pero no sé si para todos. Y creo que tal vez, no sé, Liliana. Sí, bueno, yo estaba pensando que desde las crónicas o narrativas de no ficción, lo que yo interpretaría como esperanza, porque al final sí es como una cuestión de interpretación, es los proyectos que generalmente provienen más bien de ONGs o proyectos de periodistas independientes, que no solamente cuentan la historia, sino que ofrecen al final o en alguna sección la posibilidad de ayudar a ciertas organizaciones o que ayudan con derechos humanos o donaciones, ¿no? Directas a personas, ¿no? Ahí es donde estaría la parte como en la que ellos ofrecen algo más que la historia, ¿no? Puede ser. Pero no que la historia en sí no se me ocurre, sobre todo porque pues sí, son historias generalmente muy fuertes, ¿no? Y que lo que buscan es como mostrar la realidad o una realidad, ¿no? Tal cual es. Pero sí creo que como en la parte de la esperanza iría hacia que además de que es como una rama, bueno, periodismo de acción o periodismo positivo se ha llamado, ¿no? Como
plantear no solamente el problema, sino qué puede hacer el lector después de que es como movido por la historia a hacer algo. Hay un caso, bueno, como para si quieren revisar eso, con el caso de los 72 migrantes, hubo 2 colectivos que hicieron historias sobre eso, también más de 72, se llama, que es de periodistas de a pie, y bueno, y por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa ha habido muchos grupos, ¿no? Como el colectivo de las tortugas, se me va el nombre, pero que ellos, además de crear las historias, por ejemplo, en el caso del colectivo de las tortugas, lo que hacen es que lo que se ganan del libro va directo a ciertas organizaciones que están que están luchando contra, o que estaban como en lucha por la resolución del caso, ¿no? Entonces ese tipo de acciones podrían ser parte de esta parte esperanzadora, ¿no? Bueno, pues si les parece bien, hacemos una muy brevísima pausa y empezaríamos al 11:15 con el siguiente bloque de esta primera sesión.